debemos nosotros tener cuidado. Los abrazos y los besos los dejamos para después, como recuerdo. Tratemos de ser prudentes porque así también nos estamos cuidando y estamos amando al hermano. Así que no es necesario poder siempre tener la prudencia en el saludo para no tener después complicaciones. Y el Señor nos va a guardar. Así que, mis hermanos, abra su mente hoy día, disponga su corazón, porque el Señor nos ha reunido aquí para hablarnos. Él siempre quiere comunicarnos algo. Siempre Él tiene ese amor, esa ternura, esa delicadeza de reunirnos como hacía la figura acá nuestro hermano Carlos. Él quiere reunir a sus hijos para decirle cuánto nos ama, cuán preocupado está de cómo nosotros le hemos servido, cómo nosotros hemos andado en sus caminos, cuánto le hemos respetado, cuánto hemos hecho caso de lo que Él nos habla. A veces nosotros pensamos de que la experiencia, los años, el entorno, las circunstancias, creemos que esas cosas apoyan la idea de que Dios nos favorece en esas ideas, en esos pensamientos. No, Dios siempre Él va a querer recordarnos que la palabra es la que nos va a guardar. El consejo de Él, ella es la que nos lleva por caminos seguros, por sendas rectas, por prudencia y por delicadeza, con respeto las cosas. Por eso que Él se dedicó entre 1500 y 1600 años. Él hizo esta carta de amor para usted y para mí. Aquí está el amor más grande de alguien, que no escatimó de ir a la cruz, no importando lo que le iba a pasar, porque Él sabía a lo que iba, el desprecio, todo, pero Él dijo, yo voy a ir igual. Y allí está la respuesta de nuestra libertad, de lo que gozamos ahora. Amén. Somos libres gracias al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Él. Así que, mis hermanos, yo me alegro de que podamos tener todavía la oportunidad y la libertad de reunirnos todavía en este país. Porque hay momentos donde lugares no tienen esta libertad de poder escuchar la palabra del Señor. Les cuesta la vida. Y nosotros muchas veces ni siquiera nos percatamos, ni siquiera le damos un minuto dentro de la semana, dentro del día, de leer esta carta, mi hermano, de amor de Él. Porque aquí está el amor de Dios hacia usted y hacia mí. La delicadeza que Él demoró tantos años en hacer este documento, para que nosotros tuviéramos una guía por dónde conducirnos mientras estemos aquí en la tierra, porque un día nos vamos a ir. Amén. Estamos de paso aquí nomás, estamos veraneando. Y Él nos ha dado lugares hermosos en la naturaleza donde también debemos cuidarla. Quiero que abra su Biblia ya en 2 de Pedro, el capítulo 2. Vamos hoy día a leer la palabra del Señor. Y usted se va a dar cuenta al tiro de lo que yo quiero hablarles hoy día, lo que el Señor ha estado preparando en mi corazón. Allá en 2 de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer 3 versículos. Ya lo tiene, ¿ya verdad? Gloria al Señor. Bien, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Padre, en el nombre de Jesús, le quiero dar gracias en esta hora, Señor, por su palabra. Queremos, Señor, que usted nos hable a través de ella. Reconozco, Señor, mi incapacidad de poder anunciar estas verdades. Pedimos la ayuda de su Espíritu Santo. Que podamos, Señor, entender de que usted quiere hablarnos a través de ella. Ayúdenos, Señor, a poder estar atentos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Falsos profetas y falsos maestros. Quizás nosotros a veces pensamos de que todo el que habla del Señor es un verdadero cristiano, es una verdadera persona representante del Señor aquí en la tierra, pero desde ya de aquellos tiempos el Señor nos hablaba de que habían maestros encubiertos, hablando herejías, hablando desatino, un evangelio, una palabra torcida. Por eso es que Él nos dice de que en este tiempo encubiertamente van a haber personas que van a tratar de colocar parte de la verdad, incluyendo el error, y allí sutilmente empiezan a colocar estas doctrinas que aparentemente son verdaderas, pero al final es algo torcido que ellos están colocando de su propio interés de presentar una palabra equivocada. Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos diáconos. En general, el Señor nos advierte de que dentro de la iglesia va a entrar este daño, este problema. Así que hoy día le quiero hablar de aquellas personas que abiertamente a veces presentan una verdad, pero una verdad distorsionada. Y eso está dentro de nuestras iglesias, dentro de los institutos teológicos. Allí aparecen estas personas con gran pompa, con gran a veces arrogancia, hablando del Señor, pero encubiertamente están colocando herejías destructivas en la palabra del Señor. Por favor. Estamos en sequía, pero igual vamos a pedir agüita. Falsos maestros, pastores, evangelistas, dirigentes religiosos, profetas, ministros. Aquí están todos. Está usted y yo. Allá en el libro de Marcos, en el capítulo 13, los versículos 21 al 23, aunque en el Nuevo Testamento está regado de advertencias del Señor de que van a haber este tipo de personas. En el Antiguo Testamento también tenemos un montón de personas que se dieron la libertad, se dieron no el lujo, sino que la equivocación de hablar mal de lo que el Señor pretendía entregar al mundo entero, la verdad revelada que un día vendría un Salvador del mundo. Así que tenemos, gracias mi hermano. Decía que allá en Marcos el capítulo 13, hoy día vamos a usar bastante la Biblia, así que vamos a apoyarnos bíblicamente de este mensaje, ya que ella es la que nos trae fortaleza y también convicción. La palabra del Señor, no palabras al aire que puede decir de acá adelante el predicador. Marcos 13, del 21 al 23 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Allí vemos nosotros, mis hermanos, cómo el Señor nos habla de que muchos van a decir, aquí está el resultado del trabajo de los misioneros, del pastor, del profeta. Allí hay señales, hay prodigios, allí hay grandes cosas que están sucediendo. Pero Él dice que detrás de todo eso hay un tremendo engaño. Por eso es que cuando escuchamos a veces, allí sí que está realmente la revelación del Señor. Y muchas veces vamos en pos de ver un acontecimiento, una situación que nos cause admiración. Pero estos falsos maestros, estos falsos profetas, llámese cualquier dirigente religioso, va a usar esta estrategia para engañar a los más inconstantes, a los más vulnerables.
aquellos que no se dan el trabajo de leer, de escudriñar la palabra, porque ella nos trae luz, ella nos aclara la verdad, ella nos trae dirección y fortaleza y también nos evita del engaño, pero es la palabra. Es ella la que nos va a alumbrar cómo debemos nosotros atender a los consejos y a las advertencias que Dios nos da cuando podemos tenerla en nuestras manos y podemos disfrutarla, porque la palabra es para disfrutarla. Ella no se ha escrito para que nosotros nos aburramos, sino que para que nos deleitemos y nos regocijemos en ella, porque ella trae alegría. Ella trae alegría. No sé si a usted le alegra cuando lee la palabra. Nos va a nosotros confrontando y nos va dando a entender la necesidad que el ser humano tiene de buscar la guía de Dios. Que ella debe ser la que nos dé confianza y seguridad en los problemas que estamos pasando. Estamos viviendo una situación de los últimos tiempos, señala de los últimos tiempos, y una de ellas es justamente de estos hombres que han salido encubiertamente engañando a aquellos más vulnerables en el sentido de la palabra del Señor, aquellos que no se preocupan de leerla, aquellos que no se buscan en realidad el propósito de ella, para qué fue escrita. Ella nos asegura un pasar aquí en la tierra con tranquilidad, la palabra de Dios, el amor de Dios. Ella es la que nos trae esa fortaleza y esa alegría de saber que no estamos solos. Hay alguien que está pendiente, como alguien decía acá, Él nunca está ocupado, siempre está allí con los brazos abiertos. Por eso es que Jesús murió allí en la cruz con los brazos abiertos, en señal que allí había misericordia, había que ir allí donde Él, porque los brazos abiertos significa que nunca Él va a cerrar los brazos, sino que siempre los va a tener abiertos para recibirlo en cualquier circunstancia de la vida. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Los creyentes debemos estar conscientes de que dentro de las iglesias pudieran haber predicadores de la palabra de Dios, igual del espíritu y vida que los maestros corrompidos de Dios en la época de Jesús. De eso debemos estar conscientes, de que pueden haber dentro de las congregaciones personas con vidas y costumbres de aquellos maestros corrompidos en el tiempo de Dios cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Debemos estar atentos nosotros de esa condición que se va a ir dando en el tiempo. Jesús, fíjese que advierte que no todo el que afirma que es creyente lo es verdaderamente. Eso también es importante saber, porque muchas personas se dicen ser creyentes, ser cristianos, pero no lo son lo que dicen. Verdaderamente uno puede decir muchas cosas, lo que es, pero en el fondo no son lo que admiten y advierten que son. Por eso que Jesús advierte de que no todo aquel que afirma que es creyente lo es verdaderamente, ni todos los misioneros, ni pastores, evangelistas, maestros, diáconos, y haga una larga lista que ellos pueden decir que tienen este título o este don, pero en el fondo no siempre son lo que dicen ser. Eso hay que también nosotros debemos ser celosos en ese sentido. Allá en Mateo el capítulo 23, el versículo 28, Mateo 23, 28, apoyándonos de la palabra del Señor con respecto a este tema de falsos maestros, falsos ministros. Todo dirigente religioso está aquí inmerso en lo que yo estoy hablando. Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley en este capítulo 23 completo. Usted cuando llegue a la casa después tómese el trabajo y lea el capítulo 23 de Mateo y va a encontrar todos los hay de aquellos maestros que estaban allí encubiertamente haciendo anuncios de herejías que no eran verdaderas. Así que allí Jesús denuncia y Él dice que los hombres allí al momento parecían justos, pero por dentro estaban llenos de iniquidad, de mentiras. Tal vez estos falsos maestros, llámese pastores o cualquier dirigente religioso, den a su mensaje el fundamento sólido de la palabra y de Dios y proclamen elevadas normas de justicia, quizás aparentan una preocupación sobre
los perdidos, pero es la forma que ellos tienen para engañar. Pueden presentar un argumento muy sólido a la apariencia, pero detrás de eso está el engaño. Por eso, mi hermano, que lo único que podemos nosotros pedirle al Señor que podamos discernir, porque todo espíritu debe ser probado, dice la palabra. No todo espíritu que venga podemos aceptarlo, sino que debemos examinarlo todo. Dice allá en la carta a la Tesalonicense, habla que debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero debemos tener el discernimiento espiritual, no la capacidad racional o intelectual. Con la mente no vamos a poder discernir los espíritus, sino que a través del Espíritu Santo es el que nos va a revelar cuando alguien está hablando verdades o cuando alguien está colocando alguna verdad aparentemente sólida del fundamento del Señor. Así que ellos pueden aparentar, pueden demostrar mucho interés por la salvación de los perdidos mientras profesan amor y todo hacia las personas, pero detrás de eso hay una doble intención de los falsos maestros, engañadores que han salido y están dentro de las iglesias, tristemente. Por eso que cuando oraba al Señor y el Señor me daba esta palabra, decía: Señor, quizás cuántas veces hemos escuchado herejías de alguien y las aceptamos porque no tenemos la capacidad de discernir si es verdad lo que nos están diciendo. Es como la figura que muchas veces he dicho yo, que a veces compramos un pez, ni si le sacamos la escama y lo tragamos completo. Hay que limpiarlo, hay que sacarle todas aquellas cosas que nos sirven. La palabra también dice que la palabra nos limpia, ella nos limpia. Entonces debemos tener cuidado de cuando escuchamos a alguien si está hablando de los fundamentos y de la verdad del Señor. Cuando aparezcan grandes siervos de Dios y dirigentes espirituales recomendados por personas, ¿se ha dado cuenta que de repente alguien dice: mira, allí se levantó un ungido del Señor y hablan que hace grandes cosas? Y nosotros muchas veces caemos en eso, en esa ilusión de que alguien está haciendo cosas reveladas mayores que la que el Señor ha dejado establecida. Como decía, recomendados, ungidos por el Espíritu Santo, anuncian: estas personas pueden tener mucho éxito y multitudes los sigan, son falsos si no predican la palabra completa del Señor y no anuncian que solamente en Jesús hay salvación. Eso debemos ir nosotros teniendo aquello fino en cuanto si alguien viene a hablarnos de las verdades del Señor. Allá en el libro de Mateo, el capítulo 7, decía que hoy día vamos a usar mucho la Biblia, hoy día en el capítulo 7, versículo 21 al 23 de Mateo. Tenemos que apoyarnos a través de la palabra para ver si realmente esto debemos estar nosotros atentos de lo que el Señor nos anuncia. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios e hicimos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire la advertencia que nos hace el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado amor profundo del Señor de persona? Pero va a llegar un momento, ¿quién el que pesa los corazones, quién que pesa las conciencias, el alma, el espíritu? Es el Señor. Cuando nos encontremos frente a frente al Señor, cuando le digamos: mira, si en tu nombre hicimos campañas, hicimos un templo, hicimos tantas cosas, y Él nos declare algo que nosotros no quisiéramos recibir, porque Él sabe la intención del corazón de cada uno de nosotros, en qué línea nos hemos conducido. Si somos verdaderamente cristianos, venimos aquí con un deseo que el Señor cambie nuestra vida, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestros pensamientos. ¿Cuál es el propósito que llegamos aquí cuando venimos los días domingos, los jueves, a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuál es la disposición que venimos nosotros? El Señor sí la conoce, la suya y la mía. ¿Por qué estamos aquí? Entonces, cuando nosotros quisiéramos un buen recibimiento de parte del Señor, que nos diga: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ahora te voy a colocar en un buen trabajo, por decir una figura.
Pero si nos encontramos con esta situación, vamos a decir, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no fuimos cautos? ¿Por qué no fuimos prudentes? ¿Por qué no fuimos sabios de buscar la dirección de Dios para saber si estábamos haciendo lo bueno o estábamos haciendo lo malo? Porque todos sabemos, Dios ha puesto esta balanza en nuestra vida. Saber el bien y saber el mal. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo. Nadie puede decir, no, es que no sabía. Sí sabemos. Pero es allí donde nuestra arrogancia, nuestra soberbia nos lleva a hacer, porque nosotros tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Lo malo viene en nosotros implícito, lo bueno hay que buscarlo. Y lo bueno está aquí en la palabra del Señor. Así que, mi hermano, que estemos aquí, estamos en el buen lugar. Pero que también nuestro corazón y nuestra mente estén también con nosotros. Que no estemos en otro lugar, porque muchas veces estamos acá y tenemos tantos problemas que estamos pensando en otra cosa y la palabra del Señor resbala. Y el Señor quiere que cuando estamos acá le pongamos atención a Él, como buen papá. Papá es muy bueno con nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 11, del versículo 13 al 15, respaldando esto, dice, el apóstol Pablo decía, escribiéndole allí a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras torcidas. El diablo, Satanás, es el gran engañador y emplea hombres malvados como a sus agentes, transformándolos en falsos apóstoles, obreros fraudulentos, engañadores. Predican atractivos mensajes del Evangelio, aparentan ser justos, pero en realidad rechazan la piedad y niegan el poder de Dios en sus vidas. Eso es lo que debemos estar atentos nosotros. Tener los radares bien abiertos. Que el alma, el espíritu pueda estar allí en sintonía para que cuando vengan estas falsas doctrinas, estas personas con atractivos mensajes, no nos cautiven la mente. Porque ¿qué es lo que se cautiva de alguien engañador en la mente? Son los ojos los que se empiezan allí a empañar. Es como cuando empiezan los encantadores. La persona empieza a tener una falsa ilusión, se encandila. Que nuestro corazón y nuestro espíritu pueda estar atento cuando nos encontremos con estas falsos predicadores que quieren anunciarnos el evangelio distorsionado de lo que Dios ha dejado en su palabra. Fíjese que de este modo imitan a los verdaderos ministros de Cristo, dándole a su mensaje toda apariencia de piedad, aunque demuestren interés y amor sincero y prediquen perdón, paz, amor y muchas cosas útiles, solo buscan fama para ellos. Su corazón está lejos de Dios. Así es. Así es, mi hermano. ¿Cuántas organizaciones tienen multitudes de personas que van allí y ellos con sus predicaciones, con sus encantos, con sus alegorías, hacen grandes cosas, ponen un fundamento aparentemente sólido y a la gente le gusta para poder también encontrar de meterle la mano al bolsillo a las personas, sacar recursos, hacer mercadería de aquellos más incautos, de aquellos más inmaduros, de aquellos que no se han preocupado de un buen fundamento de la palabra de Dios. Por eso le pedimos al Señor que esta iglesia pueda ser fortalecida en la palabra del Señor, que pueda tener fundamentos sólidos, que no venga nadie a engañarnos. Que podamos decir cada vez que alguien venga y que el Espíritu nos revele, que nos anuncien de que alguien viene a introducir energías falsas y que podemos estar atentos, que el Espíritu Santo nos advierta de aquellas cosas. Pero debemos tener una sensibilidad espiritual y esa se consigue solamente
cerca del Señor día a día, buscando dirección, buscando luz de Él, porque la palabra trae esas características: luz, consuelo, dirección. Ella trae claridad de lo que es bueno y de lo que es malo. El evangelio que predican, decía, estos hombres falsos se basa en la razón humana, no en la verdadera interpretación de la revelación de Dios encontrada en las Escrituras. Solamente cabeza, solamente conclusiones que apoyen a sus ideas engañosas y a sus propios intereses. Ellos no predican una verdad completa, predican una media verdad, pero aparentemente son personas elocuentes, personas que empiezan a despertar aquello dormido que muchas veces está en los seres humanos, el interés de buscar situaciones, circunstancias que le traigan admiración. Todos los creyentes debemos estar cuidándonos de estos ministros, de estos dirigentes engañosos. No dejarse engañar por su carisma, su elocuencia, su preparación, su éxito numérico de las congregaciones. No debemos nosotros ilusionarnos ni admirarnos de aquellos grandes éxitos que puedan tener numéricos en las congregaciones. Debemos nosotros, Dios no necesita grandes cantidades, necesita un solo corazón para hacer grandes cosas. Quizás aquí nunca vamos a tener una iglesia donde no haya donde sentarse. Y eso no significa que no se está haciendo las cosas del Señor, porque con una persona que realmente se disponga en las manos del Señor, basta para todo. Aleluya. Gloria al Señor. Se debe juzgar a todos los dirigentes religiosos según su actitud y fidelidad, de acuerdo a la redención por la sangre de Jesucristo, y al Evangelio tal como lo presentaron en el tiempo de Jesús sus apóstoles. Eso debemos tener nosotros cuidado, de que debemos nosotros siempre estar atentos a aquellas cosas que nos puedan transmitir de la palabra del Señor. Allá en Mateo el capítulo 24, el versículo 11, apoyando esta idea que le estoy manifestando de lo que el Señor nos advierte, dice que surgirán muchos falsos maestros a medida que se acercan los últimos días. Estamos en los últimos días. Amén. Ojo, dice el Señor, porque aumentarán los falsos Cristos, los falsos engañadores, cuando se acercan los últimos días. Abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. ¿Sabe usted que en este tiempo, mi hermano, la mayor parte de la iglesia cristiana, usted puede ver mucha gente dentro de las congregaciones, pero dentro de ellas muchos están apostatando de la fe, van solamente por situaciones para satisfacer y para poder solucionar situaciones humanas, no espirituales? Hay una cierta apostasía dentro de las iglesias. El ser humano puede ir a la iglesia todos los días, pero hay una condición de apostasía porque no acepta toda la verdad del Señor, toda la realidad de lo que Él quiere que nosotros la podamos entender. Y eso es lo que pasa, porque a veces se vuelven estos pasillos las iglesias, porque cuando el Señor empieza a aclararle un poco, no, dice, esto no es para mí, esto no me gusta, no, aquí no me gusta cómo se hace de esta manera, sino que empiezan a colocar reglas, cómo le gustaría que presentaran el Evangelio. Por eso es muy bueno estar siempre a la luz del Señor. Solo la minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la palabra de Dios y a la justicia bíblica. Habrán creyentes que aceptarán nuevas revelaciones aun cuando estén en conflicto con la palabra. Fíjese que eso es una gran realidad. Muchos aceptan nuevas revelaciones aunque se den cuenta que están en conflicto con la verdad de Dios, pero como les acomoda su vida, las aceptan.
Muy pocos serán los que estén completamente consagrados a la verdad de Dios, sino que algunos, estando dentro de la iglesia, aceptarán herejías que van en contra de la palabra de Dios. Así trabajan los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, diáconos, dirigentes religiosos dentro de las organizaciones. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque estamos en el último tiempo. Vamos a llegar ya a la meta final. Ya el Señor viene. Aleluya. Ven, Señor. Necesitamos que el Señor venga luego. Los que ya estamos viejos, Señor, ayúdanos a poder terminar nuestra carrera con la frente en alto. Bueno, aquí hay alguien más viejo que yo, ¿no? No, yo soy el único viejo aquí, ¿no? Ahí viene, hermana. Mira, hermano Marco, estamos por ahí con nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Usted ni se imaginaba lo que le iba a predicar hoy día, ¿eh? Usted se estará preguntando, ¿seré yo un falso cristiano? Va a tener que preguntarse, hermano, porque yo me pregunté cuando terminaba la predicación acá, cuando hacía yo la palabra acá, decía el Señor, me voy a mirar al espejo, realmente seré el mismo. Espiritualmente, mi hermano, debemos examinarnos. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo, para poner en práctica la verdad de Dios? Porque ella nos va a traer a nosotros libertad. Cuando estamos todavía presos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros traumas. No es que yo estaba en este lugar, porque muchas veces las iglesias se componen de muchos fragmentos de iglesias que han sido dispersas y llegan personas con diferentes formaciones, diferentes doctrinas. Y ellos quieren implantarla, quieren allí cautivar a otras personas por la forma que le presentaron. Pero la única forma correcta es la palabra de Dios. Ella es la que debe nosotros traernos confianza y alegría, no ideas que vengan allí a formar conflictos, caudillos dentro de las iglesias. Es complicado, hermano, cuando se forman este tipo de rivalidades, de doctrinas. La doctrina del Señor es una sola, no hay otra doctrina. La verdad de Dios es una sola, que en Cristo solo hay salvación. Y no hay otra. Si alguno dice, no, pero que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer un montón de cosas. No, el Señor no necesita ayudante, no necesita. Los católicos necesitan a la Virgen María y un sinfín de santos. No, el Señor, mi Dios no necesita a nadie. Él es suficiente. Él es suficiente. Los que predican un evangelio torcido pudieran inducir, puede incluso obtener puestos estratégicos de liderazgo en denominaciones o en institutos teológicos, y allí permitiendo engañar y descarriar a muchos dentro de las iglesias. Ellos son astutos. El diablo se disfraza de ángel de luz y puede introducir allí a sus malvados ministros para que engañen, para que distorsionen, para que a la gente lo saquen de la verdad de Dios y pongan pensamientos más livianos, más efímeros allí, de que en cualquier momento son socavados por otras religiones u otras líneas de corriente espirituales. Millones de personas de todo el mundo participan en este tiempo en cultos, en la astrología, en brujería, en espiritismo, en satanismo. Se multiplicará mucho la influencia de demonios y espíritus malos en los últimos tiempos. Allá en 1 de Timoteo, el capítulo 4, si usted va allá, allí el Espíritu Santo nos advierte de lo que va a pasar en los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice allá la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente, fíjese que el Espíritu Santo claramente nos anuncia, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si el Espíritu Santo, Dios mismo nos advierte de que van a surgir este tipo de corrientes, ¿cómo está preparado usted y yo para
resguardarnos, para poder defendernos de estas corrientes que van a estar apareciendo en las diferentes congregaciones. ¿Qué hacemos para poder nosotros discernir y descubrir estas cosas? Es lo que debemos nosotros examinar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Ella es la que nos va a proteger y la que nos va a advertir cuando estemos escuchando verdaderas doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Porque el Espíritu Santo él mismo declara claramente que van a venir este tipo de situaciones. Fíjese que en el último tiempo vendrá un incremento de la maldad, de la inmoralidad, la desvergüenza, la rebeldía contra Dios y la desaprobación de las restricciones morales. Caracterizarán los últimos días porque abundarán la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la droga, la música satánica y las diversiones lujuriosas. ¿Estaré hablando de algo raro, hermano, o estamos pasando estas cosas? Las restricciones morales, toda la perversión que hay. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que se casan con animales, con árboles. Una mujer se casó con ella misma. Estamos en un ambiente, pero confuso. ¿Y quién nos puede traer claridad y tranquilidad? Solamente el Señor. La palabra. Serán como en los días de Lot, en los días de Noé, cuando la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de perversión sexual impregnaba la sociedad de esa época. ¿Cómo estamos ahora nosotros, hermano? ¿Cómo está la vida moral de las iglesias, del mundo entero? Todo es permisible, todo se puede hacer, no hay ninguna restricción. ¿A dónde vamos? Pero el Señor nos advierte de que esto va a pasar. No podemos borrarlo, pero ¿cómo debemos guardarnos nosotros? Solamente a través de la palabra, del temor a Dios, no del miedo. Reflexionaba, hermano, yo en esta palabra, decía el Señor, tú no te has equivocado, estamos en esta dirección, allá vamos. El mundo entero va rumbo al abismo, en toda esta libertinaje sexual, de pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, la perversión. El Señor nos ha creado con definiciones biológicas. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. No nace porque después siente que es otra cosa. Ahora la gente quiere definirse por lo que siente, no por lo que es. Imagínense, perdónenme la figura que voy a hacer. Imagínense que el día de mañana yo me sienta vaca. Voy a querer comer pasto porque me siento así. Pero como Dios nos ha creado con una definición en nuestra biología. Estamos en una condición tremendamente de inmoralidad viviendo el mundo entero. Que el Señor nos guarde, que nos haga entender a nosotros. Que podamos ser luz al mundo. Que podamos darle sabor. Otro día hablábamos de la sal y de la luz allí, de cómo el Señor quiere que nosotros seamos para el mundo. Lejos estos hombres perversos, engañadores, lejos de las multitudes, estos falsos maestros en sus vidas privadas están llenos de robo, de desenfreno, de inmoralidad, malas pasiones, adulterio, avaricia y la complacencia egoísta de ellos. Lejos de las vidas, ellos allí tienen toda una vida de desenfreno. Jesús advierte a sus discípulos 14 veces en los evangelios que esperan la venida de guías engañosos. En otros pasajes de la Biblia se exhorta a los creyentes a poner a prueba a los ministros, maestros, pastores, dirigentes de la iglesia. Allá en Primera de Tesalonicenses 5:21 dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Cómo el Señor nos va advirtiendo y nos va diciendo de que en la palabra está
el resguardo que nosotros necesitamos para la estadía aquí en la tierra. Jesús hace una severa denuncia a los dirigentes religiosos y los falsos maestros que habían rechazado por lo menos una parte de la palabra de Dios y la habían reemplazado con sus propias ideas o interpretaciones. Eso es lo que hace el falso maestro, el apóstol engañoso. Él anula cierta parte y la otra parte le pone de su cosecha. Y allí hace un sutil engaño. Así ellos trabajan para engañar la vida de las personas que no tienen claridad de la palabra, aquella que nos trae luz y nos trae claridad, que es lo que debemos nosotros aceptar muchas veces equivocadamente de alguien que nos trae engaños a nuestra vida. Jesús no fue un predicador débil que tolerara el pecado, fíjese, Jesús no fue una persona complaciente con el pecado. Él fue un hombre que al pecado le dijo pecado de una vez y no anduvo con adornos. Allá en Marcos capítulo 7, el versículo 13. Dice Marcos 7, 13. Parece que es 7.3, no es 7.13. ¿Quién lo tiene por ahí a mano? No lo tiene nadie. Marcos 7.3. 3, a ver. A ver, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se levantan las manos... No, es 13 entonces, 13. Dice así, invalidando la palabra de Dios, Esa. la tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Claro. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a ellas. Fíjese que allí el Señor nos habla de que invalidan la palabra del Señor por tradiciones, por pensamiento, ideas que ellos creen que son las correctas. Entonces, debemos nosotros estar atentos. El amor de Jesús por las Escrituras inspiradas por su Padre, así como su interés por lo que eran destruidas por la distracción de ella, era tan grande su celo que hicieron que empleara palabras. El Señor usó palabras fuertes en aquel tiempo. Él usó palabras como hipócritas, hijos del infierno, guías de ciego, insensatos, sepulcros blanqueados, llenos de maldad, raza de víbora, asesinos. El Señor no fue complaciente con aquellos que querían engañar a las personas. Y muchas veces los dirigentes religiosos, los que están adelante, empiezan a adornar las palabras, no para que no se ofenda, no para que no se sienta mal, no para que no entregue el diezmo, no para que no mire mal. Entonces empieza a adornar la palabra del Señor. No, el consejo tiene que ser expuesto tal como lo dejó el Señor. Estas palabras, aunque severas y condenatorias, las pronunció Jesús con un corazón quebrantado. Usted me dirá, pero ¿cómo una persona va a decirle estas cosas y va a estar quebrantado, va a estar con amor diciéndola? Mire, ¿qué es lo que dice allá en Mateo 23, 37? ¿Qué es lo que dice allí? Poniendo en contexto estas palabras que el Señor le dirigió a estos hombres corruptos que querían desviar la palabra. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Con qué amor el Señor
les habla. ¿Por qué Él se refiere de esta manera a palabras condenatorias? Porque Él había hecho todo el intento de juntar a sus hijos, de hablarles con amor. Palabras para ellos que fueran condenatorias de ellos, pero eran palabras con amor. ¿Cuántas veces quise a ustedes juntarlos? Allí cuando entró a Jerusalén lloraba viendo la ciudad de que había enviado a profetas, hombres de Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Los mataron. Por eso es importante, aquel que murió por aquellos a quienes les dijo estas palabras, ¿con qué amor se dirigió a ellos? Jesús. Jesús es amor. Jesús describe el carácter de los predicadores y maestros falsos como el de ministros que procuran ser populares e importantes y que los hombres los vean, les encantan los honores y los títulos y les cierran la puerta del cielo a la gente con su evangelio torcido. Hay cosas que a estos les gustan, los mejores lugares, las mejores distracciones, que los aplaudan, qué lindo lo que hacen, pero detrás de ellos hay intenciones perversas, tratando de engañar y apoyar al maestro de la mentira, aquel que vino a matar, a destruir y a engañar, a robar. Nuestro adversario en común, el diablo. Fíjese que ellos son religiosos profesionales que parecen espirituales y piadosos, que en realidad son injustos y mentirosos. Hablan bien de los dirigentes espirituales piadosos del pasado, pero no siguen sus costumbres, ni su consagración a Dios, ni a su palabra y a su justicia. Ellos hablan bien de los antiguos apóstoles, pero ellos no quieren someterse a la consagración total que ellos tenían. Para ellos funciona, pero para ellos no les funciona. Así que ellos quieren que las cosas se vean de acuerdo al punto de vista de ellos, no de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. La Biblia les ordena a los creyentes, a nosotros, que nos cuidemos de estos falsos maestros y dirigentes religiosos, que los consideremos incrédulos y nos neguemos a respaldar sus ministerios e incluso a que podamos tener una relación con ellos. Pero debemos ayudarlos. Si vemos a alguien un día equivocado, debemos presentarle la palabra, no nuestras ideas, porque nosotros no le vamos a convencer, sino que es el Espíritu Santo, a través de su palabra, la que los puede convencer y orientarnos en el verdadero camino, porque Jesús es el camino, en la verdad y en la vida, y no hay otros. No hay nada más, mis hermanos, de que podamos nosotros encontrar otra senda, porque ellos tienen un montón de caminos. Es como antiguamente todos los caminos llegaban a Roma. No, ahora hay un solo camino que llega al cielo y él se llama Jesucristo. Es el único boleto. Es el único boleto que va a llegar allá al cielo. Si usted no lo sacó aquí en la tierra, no va a poder llegar al cielo, porque el único boleto se llama Jesús. Gloria al Señor. Estos son falsos maestros, por fuera parecen justos. Jesús continúa su discurso sobre estos dirigentes religiosos y los ministros de su época, cuya conducta, fíjense que en ese tiempo pública parecía recta, pero cuyo corazón estaba lleno de hipocresía, de orgullo, de lascivia, de maldad. Eran como sepulcros pintados, hermosos y atractivos por fuera, pero con fetidez y corrupción escondida en su interior. Ellos parecían realmente hombres que aparentaban ser muy cercas, dando una buena revelación, pero en el fondo, en su interior, había todo un engaño. Se debe comprender, esto es importante, con esto ya voy a ir terminando, se debe comprender que a pesar de todo lo que los creyentes fieles hagan al evaluar la vida y el mensaje de una persona, todavía habrán falsos maestros dentro de las iglesias que con la ayuda de Satanás permanecen sin ser descubiertos, hasta que Dios decida sacar a la luz con sus verdaderas intenciones.
Muchos van a permanecer mientras el Señor permita, pero cuando el Señor permita sacarlo a luz, ahí van a salir descubiertos. Así que dentro de la iglesia, aunque se haga un examen acucioso, siempre van a estar estas personas allí tratando de socavar los fundamentos, solo hasta cuando Dios lo permita. Y eso es para que nosotros también tengamos un equilibrio en esto. Si el Señor permite por algo las cosas, para que nosotros estemos atentos, estemos preocupados de la vida espiritual, no solamente la vida intelectual, la racional de la vida, porque el Señor se mueve en la área espiritual, no en la racional. Por último, mis hermanos, ¿cuál es la protección de los creyentes de este tiempo? La que debemos nosotros empezar a mirar. La protección de los creyentes de estos falsos maestros y pastores, evangelistas, apóstoles, diáconos, dirigentes religiosos, ministros contra el engaño y sus mentiras, se encuentran en una fe constante y en el amor a Cristo, en una consagración absoluta a su autoridad y a su palabra, y a la obediencia y al conocimiento de ella. Allí está la receta. ¿Cómo debemos nosotros protegernos de esto? Una fe constante, continua, permanente, el amor a Dios y a la obediencia de la palabra y a la consagración completa a la verdad de Él. Solamente ahí podemos nosotros ser resguardados de todo este engaño que ellos quieren introducir en las iglesias. Es por eso que ahí donde debemos revisar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra consagración, cómo está nuestra obediencia al Señor. Y allí donde debemos preguntarnos, como les decía yo cuando terminase este discurso, esta predicación, tuve que detenerme un rato y preguntarme cómo está mi fe, cómo está mi consagración al Señor, cómo está mi obediencia, cómo está esta relación con Él. Si yo veo en alguna área de estas cosas, para poder protegerme de todas estas cosas que encubiertamente van a aparecer y están apareciendo en los últimos días, debemos nosotros ponernos un poquito nerviosos. Señor, ayúdanos a poder tener siempre esta claridad. Tenemos una relación permanente con Jesús, una fe que no esté basada en los 5 sentidos del ser humano. Hermanos, la fe no puede estar basada en lo que pienso, en lo que siento, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que tacto. No, la fe en el Señor está por sobre esas cosas. La fe no camina por vista, camina por la relación espiritual con el Señor. Por eso es que una fe verdadera no está puesta en lo que yo hago a diario, sino que una fe que pase por lo sobrenatural de mis 5 sentidos. Esa es una fe verdadera. Debemos también tener en cuenta de un verdadero amor por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es lo que impacta la cruz para mí? ¿Qué es lo que impacta la cruz para usted? ¿Qué entiende usted de la cruz? ¿Qué fue lo que pasó allí? Si Jesús no fue a la cruz por un capricho, fue a la cruz por usted y por mí, para salvarnos, darnos libertad, para solucionar el problema del pecado, porque debía haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Esa es la otra, el amor. Decía la fe, el amor. Tenemos una consagración absoluta a su autoridad, de su palabra, que ella nos comunica a diario en la palabra cuando la leemos. Y por último, obedecemos a su palabra al estudiarla constantemente para entenderla y ponerla por práctica. Póngase en pie, vamos a ver. Tómese un segundo allí en su asiento.
mientras usted medita allí en su lugar, recorra su vida, recorra su relación con el Señor. Si usted ve que hay cosas que debe reforzarlas, que honestamente usted a través de este mensaje ha reconocido que todavía hay algo que no ha madurado de la manera que le va a dar la tranquilidad, la libertad, hoy día es el día. Y allí en su lugar puede levantar la mano y decir: Señor, yo necesito, yo soy el primero, necesito, Señor, que tú me ayudes. De todas estas corrientes que han salido, Señor, por el mundo en este último tiempo, yo le ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que usted nos pueda poner cerco sobre todo este engaño que ha salido por el mundo, que muchas veces somos atrapados por palabras bonitas a la manera de hombres, con argucia, con títulos, Señor, que aparentan ser buenos cristianos, pero encubiertamente, Señor, allí está la perversión, está el engaño. Guarda a tu amada, Señor, a tu iglesia. Señor, pedimos misericordia porque sabemos que todo esto, Señor, redunda en la destrucción de las iglesias cuando encubiertamente están estos hombres hablando herejía, hablando engaño, seduciendo a los más incautos, a los más débiles, a los más pequeños, Señor. Doy gracias, Señor, porque usted nos quiere revelar que debemos estar atentos en estos tiempos que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos, Señor, nuestra vida en sus manos, dándole gracias por el cuidado que usted tiene de advertirnos, Señor, que debemos estar atentos, porque ha salido el engañador al mundo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Tome asiento, mi hermano.